Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Apertura, puntos de partida es número 1, de Octavio Paz. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estén viendo esta transmisión, que pues para cuando lo vean ya va a ser después, ¿no? Porque es una dosis encapsulada, ya sé yo. Ya me enteré hace poquito tiempo que, bueno... Ya se rompió su fantasía. Sí, ya, esto ya es otra cosa de locos, ¿no? Pero bueno... Que es la vida, es un sueño, una ilusión. Sí, es un relato, ¿no? Muy Antoine, ¿no? Muy Antoine, sí. Pero bueno, estamos aquí presentes en su programa Dosis Filosóficas, aquí presente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias. Nuestro estrenado de la semana antepasada, aquí anda Rubén, yo soy Arely López, gustosa de que estén un jueves más, o viernes o sábado, diría nuestro desencantado Rubén, pues compartiendo con nosotros la dosis de la semana. Y muy buenas tardes, mi nombre es José León, sea bienvenido y bienvenida. Lo que pasa es que cuando algo te marca, algo te trauma, algo llega de sorpresa, pues es un pensamiento recurrente, es un pensamiento constante la herida sigue abierta, pues. Entonces, cuando te das cuenta que esto no es en vivo y en directo, sino que es retransmitido, pues la llaga sigue ahí, comentando así de, muy buen programa, oye, fíjate que, y es como, es que esto ya lo grabamos, no podemos cambiar lo que ya pasó. Sí. De hecho, hubo uno que otro programa en el que nos estábamos muriendo de calor, y se volvió, nos dijeron, un sauna filosófico, y Arely dijo así de imprevisto, no lo teníamos contemplado, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa, nos estamos asando, miren a León, se está sudando, se está derritiendo, vamos a hacer una pausa, y hubo un corte ahí. Entonces, hubo indicios, no, sobre aviso no hay engaño, pues. O sea, hubo formas de identificar que eran enlatados. Bueno, pero con todo y todo, pues aquí estamos, ¿no? Compartiendo con ustedes por el 1180 de AM y también por la página de Facebook Comunicación Radio WAPS y por nuestra fanpage de Facebook Dosis Filosóficas. Quien no le haya dado like todavía, le estamos esperando para que reciba todo nuestro contenido. Lo estamos vigilando y castigando. Sí, para que reciba todo nuestro contenido original. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema, pues muy recurrente en el lindero que fluctúa entre la filosofía y la poesía. El tema es el silencio. Y para esto, pues vamos a abrir boca sobre cómo regularmente concebimos al silencio. Al principio del programa lo platicábamos antes de entrar al aire, Rubén y yo, cómo nos remitió de inmediato la definición del silencio a la definición de la música, ¿no? Porque lo primero que le enseñan, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero de todas maneras le platico que Rubén toca la guitarra y otros instrumentos musicales, es un excelente intérprete, me consta. No sé de sus composiciones, no sé si compones, Rubén, ¿sí?
Es un compositor también, deberemos escuchar alguna de sus composiciones, seguramente tendremos el privilegio de que nos muestre algo, pero bueno, él ha estudiado música, yo he tenido algún acercamiento no profesional a la música también, y cuando a uno le hablan de música, ¿qué es música? Pues es una sucesión de sonidos y silencios, y entonces te quedas así como de, ¿qué onda? Pues entonces todo es música, es lo primero que piensas. ¿Por qué? Porque también sucede en el lenguaje y en el mundo de la vida, que generamos sucesiones de sonidos y silencios, incluso ahora mismo, en el momento en el que estamos hablando, estamos articulando con distinciones de sonidos y ausencias de ellos. Tal vez en esta grabación no es tan evidente porque estamos generando material para radio y contenido para páginas de Facebook. Y la regla de oro del radio es: no hay silencios. Y eso nos remite, como ya lo platicábamos, al asunto de la tecnología de antaño, donde si no había un sonido, las personas podían creer que su radio no estaba ya sintonizando la amplitud modulada o la frecuencia modulada. Hoy día tenemos pues este recurso audiovisual que nos permite darnos cuenta pues de que el internet no se nos ha ido, porque las monitas y los monitos se siguen moviendo, ¿no? Pero cuando es solamente radio, pues sí, la regla de oro es: en radio no hay silencios. Y pues bueno, ya traigo yo el hábito, por eso no me callo, pero no sé si alguien de ustedes quiera contribuir con algo a estas primeras acepciones populares que tenemos respecto al silencio. Yo quiero que nos compartan, porque a mí me gustó la historia, su propia anécdota de guardar silencio. A mí me gustó. Y fue fuera del programa, en la planeación, en la planificación de ese segmento. Y salió a colación lo de esa expresión muy común de guardar el silencio. Sí, bueno, yo tuve un conflicto, es algo personal aquí, amigos. El confesionario de dosis filosóficas. Lo vamos a poner un poquito solemnes, ¿no? Agustinianos, digámoslo Sí, así, bueno. para que suene así como que... Claro. No estoy contando un chisme, es un agustiniano, es una confesión. Bueno, desde la primaria, secundaria y prepa, yo siempre he sido muy predicador. En las clases así, en los salones. ¿Quién lo viera? Parlanchín, De digamos. verdad, sí. Era así, todavía un poquito, pero ya no tanto. En fin, siempre me decían los profesores: oye, Rubén, guarda silencio. Y yo no entendía y seguía hablando, pues, ¿no? Pero no entendía, no era tanto para hacer el pesado. Era más porque decía yo: ¿dónde guardo el silencio? O sea, si lo guardo, saco el ruido o las palabras o qué sé yo, o guardo el ruido y saco el silencio y no digo nada. Es que no lo entiendo nunca. Todavía no me causa conflicto. Aquí traigo un cortocircuito ahorita. Y a mí me sorprendió mucho cuando Rubén dijo eso antes de que entráramos al aire, porque justo a mí esa misma pregunta me abordó cuando era una pequeñuela de 6, 7 años, ¿no? Y entonces la profesora agarró y nos dijo: guarden el silencio, guarden silencio. Pero entonces decía yo, pero si lo estamos, hasta hizo sus manitas como si fuera una cajita, ¿no? Así como que lo depositaba en la cajita, y decía yo, pensé, es que si lo guardo ahí, ¿qué va a quedar afuera? ¿No? Entonces me parecía sumamente extraño. Claro que con la práctica uno aprende que aunque sea un vaso conteniendo o una taza conteniendo café, lo correcto en la arbitrariedad del lenguaje es decir una taza de café, no una taza con café. De igual forma, guardar silencio en la arbitrariedad del lenguaje, pues quiere decir hacer el silencio presente, ¿no? Pero es rara la expresión de guardar silencio. Y luego lo de escuchar el silencio también es muy común. Y yo quiero decir algo a propósito también de la expresión de escuchar el silencio. Es una cita. Simone Weil, que fue una filósofa francesa, murió a los 33 años como Cristo. Quienes están siguiendo el programa capítulo tras capítulo deben saber que ya tiene como 4 o 5 programas traumados José León con Simone Weil. Es que es precioso.
era cristiana, pero no de la Santa Sede, o sea, era heterodoxa, o sea, no seguía... No como- católica. Ajá, no era católica, no seguía las liturgias y todos los ritos, sino que era cristiana por libre. Tiene una carta a Antonio Atarés, si mi letra la puedo leer bien. Antua. No, sí es Antonio, es Antonio. Ah, bueno. Y dice en la carta: yo no sé si el silencio no es más hermoso que todos los cantos. En un amplio paisaje, cuando el sol se pone o cuando amanece, no hay armonía más completa que el silencio. Eso lo dice en una carta. Entonces, cuando mencionaste previo el previously, previo al programa, que tu madre te decía que escucharas el silencio. Escucha el silencio. Escucha el silencio. Y hay silencios que se escuchan, porque es muy diferente el silencio que se escucha en la ciudad al silencio que se escucha en el desierto, por ejemplo. En el desierto o en otro lado donde el silencio o sea, suena raro, pero es distinto el silencio. Claro. Sí, no, ahorita que dijiste el silencio en el desierto me puse carita de gato soñador justo porque amo el silencio del desierto, ¿no? Y es un silencio que te invade los oídos, ¿no? O sea, como que te sumerge como este silencio que existe abajo del agua. No sé, cuando ustedes si se han sumergido en el mar y no hay algo chapoteando, el silencio que se genera en tu oído sumergido es un silencio diferente. Sí, podríamos hablar de densidad del silencio. ¿Podríamos hablar O de de textura. densidad de silencio? O de textura. ¿Podríamos hablar de texturas en el silencio? Quédese acaso? para... Quédese en este programa. Pues es que justamente es una de las primeras interrogantes, ¿no? O sea, ¿de qué manera podríamos entender el silencio? Les comentaba yo antes del programa, tal vez el silencio podría ser entendido como la ausencia de ruido solamente, o también puede ser entendido como una entidad, ¿no? Con un peso ontológico de sí mismo, que no es solo una ausencia del sonido o de la práctica o del acto, sino que es algo que lleva cierto peso y fuerza y voluntad intrínseco también. Y es una cuestión muy común hablar de qué son las cosas y preguntarnos si no, acaso no tiene una definición negativa, se dice, que tiene que ver con lo que no es. Como por ejemplo, ¿qué es la paz? La ausencia de guerra. Eso es una definición negativa. ¿Qué es el silencio? Se dice, la ausencia de ruido. Pero, o la otra posibilidad es que la paz sea algo que es en sí mismo, o sea, que tenga entidad, tenga cuerpo, por así decirlo. Que no dependa de la guerra. Que no dependa de lo que no es, sino de lo que sí es. Entonces, esa es la cuestión. El sonido es ausencia de sonido o de ruido, porque hay una distinción entre sonido y ruido, pero no vamos a meternos en eso. O el silencio es algo en sí mismo, independientemente del sonido o cómo, pues. Sí, claro. Lo importante aquí es poder romper el binomio, ¿no?, del sonido y el silencio, ¿no? O sea, pensar el silencio como una cuestión independiente. Pero fíjate que es curioso que pensamos el silencio comúnmente, así en la vida cotidiana, por una cuestión fonética, ¿no? O sea, solemos pensar que el silencio pasa por la voz, por ejemplo ahorita. Pero, ¿qué pasa si nosotros resignificamos el término y lo ampliamos? Espera. El silencio pasa por la voz. O sea, bueno, bonito, por la voz. Qué bonito, qué Sí, bonito. esa es Qué precioso. fue la sentencia del programa, El Rubén, porque silencio pasa por la voz. justo esto de que el silencio pasa por la voz, Qué bonito. pasaría con que no consideramos ruido o sonido lo que le es propio al desierto, ¿no? Lo que le es propio a esto que no es la voz y que sin embargo está allí presente. Claro, totalmente. Y poder resignificar, pues, entonces el término y ampliarlo. Podemos, digamos, en el caso, ¿no?, que en un lenguaje de señas me pregunte a alguien, oye, ¿cómo te llamas?, ¿no? Y yo puedo contestarle, ¿no?, con el lenguaje de señas. Me lo aprendí para el programa. Tenía que hacerlo, lo siento, tenía que ser.
mira. No, Mira, hombre. mira. No, Ahí está. No. Ahí está, me lo aprendí. Bueno. Perfecto. Entonces, ahí estoy yo, digamos, hablando de algún modo, pero como no pasa tanto por una cuestión fonética, no lo notamos tanto y pasa a ser como que, bueno, esto no es silencio, esto es otra cosa. Pero, sin embargo, es una cuestión de la voz, pero es otro tipo de voz, ¿no? No sé. Sí, porque generalmente en lo popular relacionamos el lenguaje necesariamente con lo verbal, ¿no? Claro. Mínimo con lo fonético. Ya, y digo mínimo con lo fonético aunque no sea verbal porque se escucha el "arr" cuando alguien pasa un coraje, ¿no? O este tipo de sonidos no articulados que tienen una función comunicativa, ¿no? Claro. Y en tanto que tienen una función comunicativa son lenguaje, eso es importante también notarlo. O sea, hay lenguaje verbal y no verbal, articulado y no articulado, pues de manera verbal, y además el lenguaje no verbal también comunica, pero no está, no posee el nivel de abstracción, de complejidad en la abstracción que posee el lenguaje verbal. tengo que decirlo porque ya tengo rato queriendo, o sea, que lo estoy recordando y que quiero decirlo, pero en el siglo XX hubo una corriente artística que es el modernismo, y era todo un desastre. Los modernistas tenían posturas muy específicas, medio fascistas, pero bueno. Hay un manifiesto, hay un trabajo de un italiano donde hace una apología del ruido, no del sonido, del ruido, y cómo el ruido podía ser un elemento que ayude a significar los demás sonidos, no solamente esto que se entiende como armónico y bello, sino también el ruido, lo industrial, los motores, lo metálico, todo esto. Entonces, también es un lenguaje expresivo, el ruido. Seguramente le diste a leer eso a mis vecinos, José León. Bueno. Lo que tú no entiendes es que es una orquesta. Bueno, claro. En realidad ellos están Es una orquesta modernista. Están ellos queriendo que yo resignifique Sí. la armonía a partir de esas situaciones. Bueno, regularmente el silencio, como bien dijo Rubén tan poéticamente además hace rato, El silencio pasa por la voz. lo pasamos por la voz, ¿no? O sea, no necesariamente aquello que es un sonido rompe el silencio. Pero ¿qué noción de silencio no rompe? Pues no la de silencio como carencia de ruido, sino más bien la noción de silencio como carencia de sentido o como inacción, ¿no? Como suspensión de la práctica. Yo creo que ahí estaría la clave, ¿no? ¿Qué tanto rompe el silencio el sonido del viento pasando por las hojas de los árboles? Dependerá tal vez de la finalidad que se esté persiguiendo. Tal vez para alguien a las 4 de la mañana es un suplicio estar escuchando la gota de agua fluir, ¿no? Por la alcantarilla o caer por el zinc o el viento de la noche que gira en el cielo y canta, diría por ahí un poeta, ¿no? Entonces, relacionado con qué está el silencio en los diferentes contextos, ¿no? En el caso de filosofía, como parte de mi tarea, yo revisé un ensayo de Luis Villoro sobre la significación del silencio, y curiosamente, este autor, ahí está, como les digo, que háganle como la brocha del maquillaje, así que le ponen la manita, póngale la manita atrás para que enfoque, pero en vez de enfocar la brocha, está enfocando el libro. Está en este libro que muestra José León, La significación del silencio y otros ensayos, de Luis Villoro. ¿Ese quién lo edita, José León? Creo que... sí, el Fondo de Cultura. Del Fondo Económica. de Cultura Económica. Ese es más sencillo de encontrar que este que tengo yo aquí en mis manos. Se llama Páginas Filosóficas. Es un conjunto también de ensayos de Luis Villoro, que es editado por la Biblioteca de la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Entonces, a los dos libros está este ensayo del silencio de Luis Villoro, y justo Luis Villoro, para comenzar a hablar del silencio, antes pasa
a hablar de la función del lenguaje. O sea, no es gratuito que haga la distinción de que el lenguaje en los humanos ha venido a ser un instrumento que hace que nosotros podamos sobrevivirle a la no presencia de los entes del mundo. Es decir, en el momento en el que yo digo árbol y puedo generar en José León y en Rubén la imagen del árbol sin la necesidad de tener un árbol enfrente y señalárselo. Y que no sea el mismo representado. Y que no sea el mismo representado y sin embargo tengamos el consenso de que un árbol tiene determinadas características, ¿no? Esto ya es mágico, ¿no? Casi como mágico, que en realidad es abstracto, no es mágico, pero forma parte de esta bondad del lenguaje articulado verbal que implica la posibilidad de representar, es decir, de volvernos a presentar lo que en este momento justo no es asible, no es agarrable. En este caso, un árbol. No podemos agarrar un árbol justo en este momento, podemos pensarlo. Y entonces, el pensar al lenguaje de esta forma también nos invita a pensar al silencio como un espacio donde no estamos haciendo nada, haciendo sin H y con S, es decir, que no estamos agarrando nada, pero ese no agarrar nada nos permite que lo que sea que haya en torno emerja, ¿no? La emergencia como este salir a la luz, como este permitir que algo que no se está enunciando se manifieste. Qué bonito. Ahí rompió el silencio Rubén, qué bueno porque estamos sí. en radio. Sí. Bueno, es muy interesante eso que comentas, la verdad. Yo me dediqué a investigar en un libro que está aquí, de la gramatología, de Derrida. Si lo puedes acercar para Si acá. lo pueden presumir. Qué bonito color, ¿eh? Sí, mira. ¡Fua! Genial. No, la mano, qué bonita la mano. No, bueno, Gracias. Entonces, aquí en De la Gramatología hay una frase que me gustó mucho y que, bueno, dentro de lo que cabe es muy polémica por lo que dice, ¿no? La frase es la siguiente: nada hay fuera del texto. Nada hay fuera del texto. Nosotros podemos decir, bueno, por la positiva, todo es lenguaje, ¿no? Todo es texto, pero no. Nada hay fuera del texto. No es que no haya nada, sino que hay nada fuera del texto. Y ese nada que está fuera del texto es lo que no podemos nosotros hablar, porque no podemos nosotros escapar del texto, no podemos nosotros, digamos, ir más allá. Si, por ejemplo, te pregunto... Fuera del texto está lo impensable. Exactamente. Y lo indecible, lo que no se puede decir. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿qué es esto de acá? Pues digamos, un libro, ¿no? No, pero un libro son palabras, ¿no? Yo no me refiero a eso. ¿Esto de acá qué es? Pues que yo no me refiero a las palabras, es un libro, me refiero al libro. No me refiero a las palabras, es texto también. Sí, pero no me refiero a eso, me refiero a... Eso, esa cosa. Esto de acá, este gesto también es texto, pues de algún modo. Gesticular, pero es texto, ¿no? Entonces, pues no podemos nosotros, digamos, expresar aquello que está ahí. Testicular. Que en ese caso el silencio sería la significación del mundo vivido, pues Claro. diría Villoro, mediante la negación de las significaciones invariables y objetivas del lenguaje discursivo. O sea, es algo que trasciende al signo e incluso a los símbolos, porque en el momento en el que emerge el silencio es donde permites aquello indecible ser vivido, ¿no? Está estrechamente ligado a la vivencia inaprehensible. También estaba pensando como en esta significación del silencio cuando cuando no es ausencia, sino que significa algo. Estaba leyendo, pero justo ahora no me acuerdo exactamente en dónde lo leí, pero hablaba de este momento cuando dos amigos están viendo, no sé, el mar o la puesta del sol, y están en silencio. Pero no es un estar callados, porque el romper el silencio ahí sería grosero. Es un momento de apacibilidad, un momento en el que se suspira, por ejemplo, pero no rompe el silencio.
y hay una tensión. Se siente que el silencio está significando algo, está representando, por así decirlo, cierta realización, cierta completud, cierta plenitud, esa es la palabra. Bueno, yo pensaría, perdón que te interrumpa, pero yo pensaría que si son amigos, más bien no hay tensión. El silencio es tenso justo cuando no es compartido, ¿no? Sí, pero no me estaba refiriendo a algo negativo, pues, o sea, está pasando en tensión como algo sostenido. Ah, ok, como suspensión. Suspensión me Algo gusta más. suspendido. Va, suspensión me gusta más. Ya. Como algo suspendido. Sí, porque también en el imaginario colectivo existe esta creencia de que los silencios son incómodos, ¿no? O sea, cuando un silencio no es incómodo, lo primero que me viene a mí a la cabeza es cuando es un silencio entendido entre pues se me salió lo Jaime Sabines, pero entre gente que se ama, ¿no? Entre gente que se entiende, entre gente que confía la una en la otra, o sea, el silencio entendido entre dos o entendido entre más no genera tensión en este sentido estresado, sino más bien un entendimiento que no requiere la lubricidad del lenguaje. Sí, y de hecho el silencio entre amantes puede crear espacio para otros lenguajes, como el lenguaje de las miradas, Claro. el lenguaje de las caricias, pero para eso requiere un espacio de silencio, para que pueda haber un canal abierto, es el medio. La contemplación también. La contemplación, claro. Que también hay tipos de silencio. Revisé muchas cosas, pero nada me satisfizo. Tuve que irme saltando con Wittgenstein, con Simone Weil, con Heidegger, Con Villoro también. con Villoro, irme saltando y nada me satisfizo del todo. Entonces lo que hice fue como un tipo de caracterización y una de ellas es con Nietzsche también, con Nietzsche y con Thoreau. Y hablar de este silencio como fuero interno, como el autoconocimiento, que podría ser también el de la contemplación. El de la contemplación o el de la meditación, que es como el silencio mental también. El silencio mental. Qué bonito. Perdón, es que ando un poquito Antonio, ya sabes. Entonces... Yo ando más Antoa que Antonio. Uno anda Antoa y el otro anda Antonio. Sí. No, ni modo, nos tocó ahora. Sí. Me tocó a mí de estar bendita entre los hombres aquí. Entonces, en lo que vuelve Rubén, esto que comentas, León, a mí me remite a esta distinción que hace Villoro, que aunque no te satisfizo, a mí me parece muy buena, cuando el silencio es subordinado o el silencio es autónomo, ¿no? Es decir, dice Villoro que cuando el silencio es subordinado, es un accesorio que precede a algo, ¿no? Lo que sea, y entonces solo puede ser entendido de manera contextual. Y entonces puede ser un silencio incómodo, un silencio cómodo, un silencio que otorga, como el que calla otorga, o también un silencio que reprueba, ¿no? Te callas para no llevarle la contra a la persona que está hablando. Y entonces este silencio subordinado también es herramienta, pero es una herramienta muy dúctil y es definitivamente una herramienta muy diferente, este silencio subordinado, a este silencio que adquiere la autonomía de significar en sí mismo algo, ¿no? Este silencio que dice, por ejemplo, Villoro, a esta postura de suspender el juicio, de hacer el ejercicio consciente de no afirmar y no negar, esperando la emergencia del ser. Sí, dentro de las caracterizaciones tengo la epogé. La epogé significa en español, o sea, epogé ya está castellanizado, pero viene del griego y significa suspender. Los escépticos, que era una escuela griega, decían que el conocimiento o el saber estaba muy condicionado y que era relativo, que no podíamos saber nada con total seguridad
porque dependiendo los cuerpos de diferentes animales contándonos, o diferentes lugares, o sea, los llaman tropos. Si ustedes buscan los tropos, por ejemplo, bueno, para no hacer silencio... Un tropo es un recurso del lenguaje, pues, ¿no? Sí, pero quería acordarme de sexto empírico. Por ejemplo, de sexto empírico, busquen, están muy cortos los tropos y van a ver el seguimiento de razonamientos para aseverar que no se puede llegar a una verdad, aunque eso es una verdad, pero bueno, es una contradicción. La cuestión es que yo lo llamé silencio epistemológico o silencio también ético quizás. Porque ya que no podemos saber nada, según los escépticos, lo mejor es suspender el juicio. No afirmar ni negar nada de nada. O sea, no afirmar ni negar. El mundo es. Entonces lo que hacemos, porque no podemos, no estamos capacitados para afirmar algo o negar algo y que sepamos que es cierto, según los escépticos, lo que se hace es suspender el juicio porque no hay posibilidad de decir la verdad. Y entonces bien divertido porque andas por el mundo solo enunciando sustantivos, ¿no? Árbol, perro. Así es. Sí. No, pues un poco sobre este silencio significativo tendríamos que decir, siguiendo el argumento de Luis Villoro, que es algo que no figura ni representa nada en sí mismo, sino que señala los límites de la palabra, ¿no? Indicando la presencia de las cosas independientemente de que se articule un discurso en torno a ellas, ¿no? Este ejemplo que pusiste me avasalló, el de los amigos en una labor contemplativa del atardecer, ¿no? O sea, no hay palabra que falte ahí, pero tampoco palabra que sobre, porque en realidad eso que está dejando suceder el silencio trasciende a cualquier articulación. Y de hecho la palabra rompería con la armonía, con la sucesión, ¿no? Con lo que se está sucediendo en sí mismo. No hace falta siquiera articular algo porque ya ahí está siendo algo. Y como no hace falta, se aparece estorba. Ajá, exacto. Algo que me parece, bueno, bajándolo un poco, ¿no? Como, calmándolos un poco, aterrizándolos. Dejando de ser tan Antoy, poniéndonos más en tema. Sí. Bueno, desde que me enteré del tema del programa, me quedé pensando, ¿de qué voy a hablar, no? O sea, ¿yo qué voy a decir, no? ¿Qué voy a decir? O sea, el silencio lo digo. Y si nos quedamos callados 50 minutos. Sí. A lo mejor ya se entiende mejor que es el silencio, ¿no? Pero bueno, me acordé de un vídeo que había visto en YouTube. Y era un stand-up donde está una pareja, ¿no? Y le dice, oye, ¿me amas? Perdón, es que me da risa, de verdad. ¿Me amas? Le dice. Y pues el otro no le contesta. Y pues, se va a su casa y va haciendo como que no me dijo que me amaba, es que no me dijo que me amaba. Tampoco me dijo que no, pero pues, que me cae gordo, ¿no? Tampoco me dijo que sí, ¿no? Tampoco me dijo que sí ni que no. Pero entonces, ahí el silencio adquiere un significado. Es decir, si le damos un giro a partir de, bueno, es cierto, ¿no? Que no me dijo sí o no, pero con la decisión de no haber dicho algo, no haber escogido decir sí o no, me está diciendo algo. A lo mejor que no está seguro, a lo mejor que qué sé yo, que no hace falta decirlo. Que no hace falta decirlo. Pero dijo se entiende. La cursi, ¿no? Bien cursi. No, pero se entiende dentro del contexto, ¿no? Del marco contextual, que, vamos, no te va a decir con el silencio bicicleta, ¿no? Una cosa que no tiene nada que ver, sino que te está diciendo algo dentro del contexto, ¿no? Y eso mismo propio de la significación del silencio, como una cancha de interpretación. Me hiciste recordar, o sea, perdón por la acotación, acoto muchas cosas. Hay gente que le molesta que sea tan esporádico, pero así sucede. Emerge en mi memoria cosas, porque ando muy antuado. Hay una pieza musical de piano, que si mal no recuerdo se llama 3 minutos 14 segundos, que es una pieza de 3 minutos 14 segundos en silencio, pero es una pieza de piano. Yo sabía que era de orquesta, ¿no? Bueno,
Pongámosle que Entonces de es una piano. pieza de 3 minutos, 14 segundos, donde se reproduce silencio. Entonces cuando dicen que la música es la asociación de sonidos y silencios, pues ahí en realidad solo es un silencio constante. No hay sonido. Me hicieron acordarme de que existe eso. Sí, y esta pieza, de hecho, fue motivo de muchos análisis y debates y rollos en torno, ¿no?, a la teoría musical de si eso no es una pieza. No recuerdo el nombre exacto porque no me acuerdo de los segundos, pero sí sé que son 3 minutos. Y justo el rollo ahí es que decían, es que no puede ser una pieza musical porque no hay sonidos, solo hay silencios. Pero ese lapso donde están todos, porque según yo era orquesta, no era nomás piano, están todos en posición a punto de arrancar el instrumento, pero no lo arrancan, genera, ¿no?, un lapso donde hay una duración y el mundo entra en una pauta, ¿no?, que ahí el silencio vendría a ser ese espacio que hace posible la emergencia de una vivencia auténtica. Uy, las vivencias auténticas y las inauténticas. Es como... ay, Ya nos estamos metiendo Déjame en otro acomodo, programa, ¿no? Ya me estamos, siento no quiero meterme en eso porque me acuerdo de Adorno. nos estamos metiendo en un asunto muy abstracto, Sí. ¿no? Pero muy importante también, ¿eh? Claro. en términos concretos sí podríamos decir que, en resumen, hemos estado hablando o hemos estado pues bailando alrededor de esta pregunta, ¿no? ¿Es el silencio una ausencia de sonido o la significación del silencio tiene un peso propio, ¿no? Tiene una presencia propia que no solo está subordinada al sonido que le antecede o que le sucede, o sea, que pasa después de este silencio. Y sobre esto podríamos pensar también que el silencio es una manera de ampliar el mundo vivido, ¿no? Es decir, los saberes, diría el mismo marco teórico de Luis Villoro, los saberes son transmisibles, los saberes son una serie de creencias comunicables que no necesariamente, que no implican vivencias, ¿no? El conocimiento sí es la experiencia directa con X, sin embargo el saber no. Y entonces el saber, desde esta teoría de Villoro, no podría ser entendido sin la comunicación. La pregunta es, ¿el silencio comunica? ¿El silencio podría ser solo un canal o también puede ser un código? ¿Podría ser un mensaje en sí mismo el silencio? Pues ya lo habíamos dicho, en el sentido común se habla del que calla otorga. O podríamos también creer, o sea, yo pienso en el silencio también como ejercicio, o sea, como la idea de ejercicio, y creo que hay muchas formas de ejercitar el silencio, tanto como un silencio moral, como un ejercicio cómplice, como quien se calla ante una injusticia, o quien se calla por miedo y no puede hablar de la propia injusticia que sufre, o el dolor que sufre, o ese no poder expresar también, un ejercicio también de interior, y también un ejercicio que también quería hablar de ello, un ejercicio de cuidado. Pero fíjate qué padre está el asunto, porque ya estamos trasladando el silencio del ámbito del discurso al ámbito de las prácticas o de los procederes. O sea, no solamente existiría un silencio como ausencia de ruido o de sonido, o un silencio como este espacio donde dejamos que lo indecible suceda, sino también el silencio como una omisión de práctica, ¿no? Así como, perdón, me voy a escuchar muy católica, aunque no sea, pero como el pecado por omisión, ¿no? Yo pensaba en el budismo. O en los actos morales, ¿no? O sea, no actuar también es una postura moral, así como no votar también es una postura política. No votar, votas por un partido, votas por el otro, o no votas, o vas y cancelas tu voto, también es un acto político. En el acto moral también, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. O sea, no necesariamente necesitas de ser el agente directo
incluso callar, incluso no actuar, es un posicionamiento ético, práctico también, ¿no? Y en el caso del silencio, el silencio también puede fungir como una práctica que está visibilizando o invisibilizando, legitimando o deslegitimando un estado de la cuestión. Sí, respecto a uno de esos ejercicios de los que quiero hablar, que este punto me parece muy fuerte en realidad, o sea, que podríamos discutir muchísimo respecto al silencio como práctica, como ejercicio, y que ya tiene implicaciones éticas, valorativas, morales, políticas, epistemológicas, o sea, que ya es un ejercicio y que no solo es ausencia de ruido. Yo quiero hablar del silencio como cuidado, un ejercicio de cuidado, de cómo el lenguaje y las palabras del lenguaje pueden desgastarse, y por eso no hablamos de Dios en vano, no usamos el nombre de Dios en vano, sino que es una palabra, por ejemplo, por hablar del judeocristiano, Yahvé o Jehová, es una palabra que se resguarda para momentos específicos, para momentos rituales, para momentos que están más próximos al éxtasis, al salirse de sí mismo o de sí misma, y no se usa a la ligera, porque si se usa a la ligera se desgasta. Entonces esa palabra hay que callarla hasta que sea pertinente decirla, porque si la usamos, y es también de sentido común escuchar que se dice, repetí tantas veces esta palabra que ya no tiene sentido. Le quité todo significado y ya no significa nada, es una palabra vacía, es una palabra desgastada, se agotó, la agoté por tanto decirlo. Entonces hay que callar palabras para cuidar las palabras, como guardianes de las palabras, y saber cuándo sí y cuándo no, que es como un acto de prudencia, la prudencia como cuidado también. Muy aristotélico, ¿eh? Muy Sí. Así no ustedes. ¡Me descubrieron! Brinca por la ventana. Me ¿no? sentí como mapache que les prenden las luces y lo encuentran en la basura así. Las cortinas se corrían, se desveló. Rubén dejó entrar la luz de Aristóteles. El mapache corrió. No, pero sí es muy aristotélico esta cuestión de la prudencia, ¿no? Como cuidado de las palabras, ¿no? Entonces, sí, a ver, hay palabras, por ejemplo, que, digamos, en ciertas religiones que no se pueden ni siquiera nombrar a Dios, porque en el momento en el que lo nombras es una degradación incluso. De hecho, técnicamente no sabemos el nombre verdadero de Dios. Si lo hubiese, quizá. Que no, ¿Un nombre o un dios? Un dios. Hay muchos. Ah, bueno, obviamente. Pero sí es sentido común. Dentro sí ya, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso porque, bueno, otro debate. Mi cara era como de, ¿en serio te vas a meter en eso? No, es que no quiero meterme por ahí, pero bueno, el silencio, ¿no? El silencio de Dios. Sí. Mira, y fíjate que hay una, no me acuerdo el pasaje bíblico donde le preguntan a Jesús por la verdad, ¿no? Y se queda en Pilatos. Silencio. Pilatos le pregunta, ¿no? Y se queda en silencio. Entonces, va también, bueno, lo relaciono yo desde este punto, desde aquí, de este sillón, ¿no? Con lo que comentaba José León, como la prudencia, como, oye, los escépticos, ¿no? Que no, digamos, no podían, decían que no podíamos conocer ninguna verdad y que mejor... Epogé, claro. Pues... La barrida de las manos. Sí, epogé. Sí. Y entonces nomás andaban diciendo mesa, perro, silla, ¿no? No afirmaban ni negaban nada. Vaya, pues el silencio de Dios es algo que a muchas personas también les... ¿no? Digo, es una expresión que he escuchado de forma común, ¿no? El silencio de Dios, ¿por qué Dios no habla? ¿No? Y entonces los creyentes dicen, es que no lo escuchas. Es que no lo escuchas, ¿no? Es que claro. Dios habla todo el tiempo a través de los animalitos y de la naturaleza y de la gente que te rodea y como todo eso, ¿no? Pero el silencio de Dios es
es un reclamo muy recurrente entre los no creyentes, y entonces los no creyentes le llaman al silencio de Dios a justo no mostrar virtudes en el mundo, solamente vicios, sinsentidos, injusticias, y entonces ahí el silencio adquiere el peso de la carencia de sentido, del caos que el sinsentido significa en la vida del humano, porque justo el humano es un intento desesperado y constante de encontrar orden en medio de la entropía. Como para escucharlo un lunes en la mañana, que te levantas, ¿no? O un domingo en la noche. Acabo de tener una... Espero que no estén un domingo en la mañana crudos. Acabo de tener una ocurrencia. Dime que callas y te diré quién eres, así. Uy. Dime que callas y te diré quién eres. Vaya. Mira que callamos muchas cosas, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo hace relativamente poco, hablaba de eso con uno de mis amigos, no de mis amigas, de mis amigos en esta ocasión, y le decía, bueno, es que de repente el silencio como cuidado, ¿no? Uno calla porque cree que lo que sea que puede, bueno, él me decía a mí, yo no a él, uno calla porque cree que lo que sea que pueda decir no alcanza para de alguna manera apoyar o acariciar o reconfortar el dolor ese que hay ahí, o la herida esa que hay ahí, o la necesidad esa que hay ahí. Entonces, como no sé de qué manera reconfortar, apoyar, pues callo, ¿no? Entonces... Pero también son esos otros lenguajes, porque yo pienso, y tuvimos un programa sobre el consuelo, de los momentos en los que yo le platico a Rubén y le digo, mira... Esto soy. Mírame. Le digo, Rubén, asómate y mira lo que hay adentro. Si pudieras asomarte. Si pudieras asomarte, y Rubén quizás no diga nada, y yo no quiero que diga nada, pero me da un abrazo. Y hablar me lastimaría, rompería, o sea, adelante, cuéntanos. No, es que me está acordando que hablar me lastimaría, me acordé de un chorema de Eder Juárez, pero no. ¿Pilar? No. Sí, no, dale, síguele. Ok, pero es lo que decía de las miradas o de las caricias, entonces entra otro lenguaje, un lenguaje corporal, no un lenguaje que... Porque Occidente ha privilegiado muchísimo al oído y a la voz, pero el olfato, por ejemplo, y también a la mirada, pero ¿dónde queda el olfato? ¿Dónde queda el tacto? O al lenguaje verbal en vez de a los otros tipos de lenguajes no verbales, ¿no? Al lenguaje articulado, cuando en realidad ya cuando nos ponemos a rascarle un poquito al rollo del estudio de las proximidades, sabemos que hay una distancia social, sabemos que hay una distancia con los seres cercanos que es diferente, un movimiento, una forma de estar o no abiertos al otro, que es la comunicación no verbal, que es mínimo un 90% de lo que nos indica si el otro está o no está dispuesto a escuchar, ¿no? Y entonces el 10% o menos nos lo dicen sus palabras, pero el 90% o más nos lo dice su disposición corpórea, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Uy. Tienes todo. O sea, Y le ves el gesto y no. Lo ves con el ojillo así como... Y ahí como que significa algo, ¿no? Claro. ¿Pasa algo gordo o pasa algo gorda? Nada. Es todo, palomilla. Es todo. Pasa el de las nieves de garrafa, ¿eh? También está pasando. Ese es el que pasa ahora, pero... Es encapsulado, pero Sí. el encapsulado también tiene sonidos en vivo, como el señor de las garrafas que está pasando ahorita. ¿Por qué creen que viví engañado tanto tiempo, amigos? De verdad. Es que... Porque no editaban eso. Sí, es que eso de verdad. No lo supera. No puedo con eso. Es mucho para este jovencito recién iniciado en la carrera. Sí, pobrecillo, está sobrepasado, ¿no? Está como el taquero cuando le dices que te dé un taco con todo y que es todo. Así justo se encuentra Rubén. A mí me parece muy, muy sosa esta paradoja o esta indicación de paradoja. Me parece muy sosa de que estamos hablando del silencio y que es paradójico.
a mí me parece muy soso, porque es justamente lo que decías, o sea, no hay nada fuera del texto. Hay nada fuera del texto. O sea, Nada hay fuera del texto, o sea, no hay otra forma, pues, o sea, y que señalen esta paradoja de, es que están hablando del silencio, qué paradójico, pues es que no tenemos otra manera de hacerlo, ¿sabes? Claro. No podemos hablar del silencio con el silencio, o sea, ¿qué es lo que dice Villoro? Necesitamos el lenguaje. Claro, el silencio siempre estará por ahí relacionándose de una u otra manera como ausencia o como identificación misma de la vida que emerge o del sentido que emerge en relación con algo, ¿no? O sea, con el lenguaje, con el sonido, con la inacción o la acción. El silencio pasa por la voz, Rubén. Así es, esa es Antoine. una cita citable por Rubén Antoine. Excelente. Y... pues, Adelante. bueno. Fíjate, viste que la etimología de infante, ¿no? Los niños, es sin voz, ¿no? O sea, entonces, si el silencio pasa por la voz, los niños no pueden estar en silencio, porque no tienen voz. Pero ¿por qué no se les da la voz? Si no se les da la voz es por algo, ¿no? Porque quizá hay alguna cuestión racional, alguna cuestión de desarrollo intelectual que no sea, digamos, formado, porque incluso hablamos de cuestión de formación en las escuelas. Pero bueno, hablamos del silencio, no nos vamos a meter en esta. En fin, el silencio en los niños, o el silencio en los otros, la otredad, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un perro, aquí por ejemplo... Aquí abajo está, no lo pueden ustedes ver, pero aquí abajo está Clara Inés dormida, ¿no? Claro, entonces, dentro de la cotidianidad hay muchos perros que son maltratados, muchos gatitos, muchas vacas, muchos caballos y demás. Por ejemplo, los animales de los circos, que según... Bueno, en fin. Entonces, como no articulan, digamos, el lenguaje como nosotros, como que hay un antropocentrismo, un falogocentrismo, diría Derrida, entonces, que, digamos, de alguna manera hace que gire alrededor de sí todos los demás sistemas de lenguaje, ¿no? Y quedan fuera todos aquellos que no articulan un lenguaje como el de nosotros, incluso de estos condenados a la otredad, porque ni siquiera son condenados a la otredad, o sea, ni siquiera se consideran. Por ejemplo, los animales, no sé, los otros animales, porque también estamos ahí nosotros, ¿no? Sí, y porque también hay de animales a animales, ¿no? Seguramente no llevan el mismo tipo de vida este par de cachetonas que están aquí dormidas abajo, ¿no? La Azul Bebé y la Clara Inés, que la vida que llevó el cerdito que está ahorita en mi congelador listo para ser comido, ¿no? O sea, también a qué o a quiénes consideramos el otro, ¿no? Y los límites y los alcances que le damos a su ser, a su presencia y a su voz. Debemos terminar. Pero dos cosas nada más. Primera la pregunta, y es algo que yo me cuestiono, o sea, que yo tengo muy vivo A flor de piel. a flor de piel es la pregunta sincera de cuánta otredad soportamos. O sea, ¿cuánto otro, pues? ¿Qué tanto otro? Pero ya que estamos hablando de la voz y de la sin voz, ¿qué tanta otredad soportamos? Es algo que yo que me afecta. Y segunda, si quieren continuar con el silencio... hay un cuento de José Revueltas que se llama El Gino del Escorpión, y ahí se habla del silencio, cómo se habita el silencio, que también tiene que ver con la otredad, tiene que ver con el silencio y con habitar el silencio como un espacio habitable. Pero bueno, este programa se acabó. Lástima que terminó. Sí, bueno, pues exactamente, lástima que terminó, se nos ha ido rapidísimo el programa, ya no parece que no se le fue tan rápido a Clara Inés, ya despertó, está tomando protagonismo en el sillón, Sí, hay que estar pero deseando que le rasquen la barriga, pero bueno, nosotros les agradecemos muchísimo, este programa somos nosotros, me mayoritearon los varones. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa, esperamos que les hayamos puesto a pensar, a sentir, a vibrar el silencio y les invitamos pues a que nos sigan ya a través de Comunicación Radio WAPS, ya a través de Dosis Filosóficas,
ya a través del 1180 de AM. Un placer haber estado con ustedes. Esto fue Dosis Filosóficas. Adiós. Aplausos. Bye. Aplausos. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.